debemos vivir cristiano, ¿no? Entonces, el capítulo 5 empieza, versículo 7, andad como hijos de luz para historia redentora. Que empieza que seamos hijos de luz. ¿Para qué seamos hijos de la luz? Esto es, bueno, leemos. Número 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La pregunta, ¿no? Sed imitadores de Dios, ¿quién es el amor? Ahí abajo la pregunta, ¿no? Se atreve a decir que los hombres siendo pecadores pueden ser imitadores de Dios. ¿Dónde está su causa motiva? Está en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahí dice, capítulo 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que ser como hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que ser, ¿no? Tenemos que imitar a Dios? ¿Por qué? Jesús hizo, por eso. ¿No? Entonces, la respuesta es posible porque somos hijos de hombre recibido amor. Y si amamos, podemos irnos asemejándonos a Dios. Entonces, podemos imitar a Dios. Número 2, las conductas de los hijos de Dios. Después de conocer al Señor, siendo el pueblo del reino de Dios, ¿cuál es lo que debemos hacer y lo que no hacer? Bueno, antes de creer en Jesús, no sabemos cuál es bueno, cuál es malo, ¿no? Pero cuando leemos la Biblia o conocemos como palabra de Dios, ya revela cuál es parte de oscuridad, parte de la luz. Entonces, cosas derechas tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es? En Efesios capítulo 5, versículo 3 a 4 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricias ni aun se nombre en vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas ni necedades ni groserías que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Entonces, cuando nosotros ya sabemos cuál es bueno, no tenemos que hacer lo malo, porque ya sabemos cuál es malo. Número 3, los pecados que hacen perder la herencia. ¿Quiénes son los que no pueden tener herencia en el reino de Dios, de Cristo, por las cosas que no debían hacer? Versículos 5 a 7 dice así, porque sabíais esto, que ningún fornicarios o inmundo avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. Entonces, Dios no le quiere, no haga eso. ¿Sí? Hay bajo 4 poderosos incentivos. O sea, pastor, ahí pondríamos los desobedientes, los que pierden la Sí, obediencia. sí. Entonces los desobedientes perderán reino de Dios. Hay abajo 4 poderosos incentivos a la vieja justa. Sí, la certeza del juicio, el fruto de la luz, la naturaleza de la oscuridad, la llenura del Espíritu Santo. Es 4 poderosos incentivos a la vieja vida justa. Perdón. ¿Cuál es la primera? La certeza de juicio. Juicio. El segundo. Segundo es fruto de luz. Fruto de la luz. Tercero es la naturaleza de oscuridad. 4, la llenura del Espíritu Santo. Vida justa, ¿no? En romano podemos ver, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Sí, Dios es amor, ¿no? Por eso Dios está buscando su hijo con amor, ¿no? También Dios es justo. Entonces, ¿quién será justo ante Dios? Romano dice, nadie puede ser, solo en Cristo. Entonces, como fuera de Cristo, no se puede aceptar herencia de Dios. Bueno, número grande, andar en luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 a 14. 8 a 14. Primero, el fruto de luz. ¿Cuál es el fruto de luz que deberían tener los hijos de luz? ¿Cuál es el fruto de luz? Aquí dice, versículo 8, 9, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es no en todo bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿cuál es bondad? ¿Cuál es bondad? ¿No? Bondad es servir, sacrificar para otros. Y justicia es vida, ¿qué dice antes? Vida concentrada en fe y vida según la palabra de Dios. Entonces, vida justicia es que vida con la fe y vida con la palabra de Dios. Y último es la verdad, ¿no? Verdad es como lengua que usamos, lengua con la palabra verdad, hablar verdad y también actuar, nuestra actitud. Tenemos que actuar, tenemos que vivir con verdad. Y último es amar con amor de Jesucristo. El principio es con amor de Jesucristo. Alguna gente puede servir a otros con su motivo, ¿no? Para ganar a una posición o para engañar a un hombre.
Pero en Cristo, nuestros, como cristianos, nuestros base es el amor de Dios, el amor de Cristo. Entonces, de fundamento de Cristo, bueno, edificamos con bondad, justicia y verdad. Así podemos construir. Bueno, el número 2 es lo que es agradable al Señor. Pregunta: ¿qué tipo de actitud debemos tomar en cuanto a las obras infructuosas de las tinieblas? Es buscar lo que agrada al Señor, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí abajo, el contraste entre la tiniebla y luz. La luz, entre paréntesis, es Cristo los santos. Revela la oscuridad. Entonces, Cristo, nosotros podemos revelar la tiniebla. Número 3 es mandato del Señor. ¿Cuál es el estado de que duerme y del muerto? ¿Y qué significa de este estado de despiértate? A ver, Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿qué significa es que el estado de despiértate? ¿A quién está diciendo Pablo? Despiértate. Al pueblo. ¿Pueblo quién? Que está como viviendo como hombre viejo. Hombre viejo. ¿Qué es hombre viejo? Como costumbre de la de vieja, ¿no? Antes de creer en Jesús. Entonces, despertarse es que levantarse en Jesucristo. Sí, cuando levantamos, ¿qué podemos ver? La luz. Entonces, que vive en la luz, que da fruto del Espíritu Santo. Número 3, ahí dice, la vida de hijo de luz. Sé sabio que aprovecha bien el tiempo. ¿Quién son los sabios? Ahí dice en 15 a 17. 15 a 17. A ver, ¿quién puede leer? 15 a 17. Capítulo 5, versículo 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sigo? Sí, hasta 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. Bueno. ¿Qué dice? ¿Sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, Sí. no como necios, sino como sabios. Sí, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es necio? ¿No?
Necios como hombre viejo. Sabios, hombre nuevo. El sabio es ahorrar el tiempo y aprovechar el tiempo para aprender bondad y fidelidad, ¿no? Y vivir el tiempo de Dios, ¿no? Como sabios puede vivir, ¿no? Puede manejar su tiempo. Ahí dice dos palabras para explicar tiempo. Una palabra es kairos, otro es ¿cuál era? Cronos, sí. Kairos, ¿qué es? Sí, tiempo de Dios. Cronos, tiempo del mundo, como cualquiera. Entonces, nosotros tenemos que vivir en el tiempo de Dios, no en el tiempo del mundo. Entonces, el tiempo de Dios, podemos, como el tiempo de Dios es, puede decir, en la voluntad de Dios. Si vivimos en el tiempo de Dios, ¿no? Es vivir en la voluntad de Dios. Amén. Aprovechar el tiempo para, ¿no? Como comprender o para confiar, para aprender el mensaje de Jesús. Eso es para aprovechar el tiempo. En abajo, andéis. Como, capítulo 4.1, cómo es digno de la vocación. Capítulo 5.1, como hijos amados. Capítulo 5.8, como hijos de luz. Entonces tenemos que andar como es digno de la vocación, como hijos amados, como hijos de luz. ¿Cómo debemos andar una persona sabia en Cristo? Número 2, sed lleno de espíritu. ¿Por qué ha comparado la embriaguez con la plenitud del Espíritu Santo? En 18 dice, no os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno de Espíritu Santo. No emborracho. Hay que llenar con el Espíritu Santo. Puede ser el repuesto. El que está embriagado, el alcohol es el que lo lleva. Y la persona es llena del Espíritu Santo, es llevada según el Espíritu Santo. Es decir, no debemos ser llenos de otra cosa, sino solamente de Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ahí abajo, sed lleno de Espíritu. Está en el modo aquí. Lleno del Espíritu Santo es modo imperativo, es forma verbal, es la voz pasiva, está en tiempo presente. Eso es como para explicar gramáticamente. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Hay que llenar con Espíritu Santo. Número 3 es la característica de la vida en lleno de Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia sobre la característica de aquellos que están llenos de Espíritu Santo? 5:19 a 21. Voy a leer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces,
una vida de sumisión y obediencia, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en el corazón, dando gracias por todo a Dios, teniendo temor. Ahí abajo, ¿no? En subrayado, nos pueden llenar, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos y cantando y alabando al Señor y dando siempre gracia y sometes unos a otros. Bueno, número 4. Entonces nosotros ya formamos como hijos de Dios y estamos viviendo como vida con luz, no más en tinieblas. Pero tenemos que vivir, ¿no? Nuestras vidas espirituales era como podemos vivir en la luz con llena de Espíritu Santo. Pero la vida cotidiana, vida corporal, ¿qué tenemos que vivir? ¿Cómo debemos vivir? Entonces, Pablo explica, ¿no? La ética cristiana. La ética cristiana es importante en nuestra vida, porque nosotros somos como ejemplo de Cristo. Pablo dice en Gálatas, somos carta de Cristo, fragancia de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar algo a nuestros alrededor. Primero campo es entre esposa y esposa. Como la vida fundamental, ¿no? Fundamento de la vida. El primer paso de la vida es en hogar, en la familia. Bueno, nosotros somos hijos de alguien, hijos de nuestro padre. Pero algunos nació en la familia pasiva, pero algunos no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos vivir? Sí, entonces, el número 1, las casadas estén sujetas en sus propios maridos. Bueno, en versículo 22 a 24 dice así: las casadas estén sujetas en sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los están en sus maridos en todo. Pablo explicó, somos como mujeres y hombres, marido, esposa, son unidos, como el cuerpo, un cuerpo. Ahí dice, ¿no? Son como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual son cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su parte. También, cada familia tiene dos partes, marido y mujer. Los dos no es separado, no es individual, son uno. Entonces hay que amarse unos a otros. Porque como Cristo es cabeza de la iglesia y esposa de cabeza de esposa. Bueno, número 2, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, ¿solamente las mujeres tienen que amar a su esposo? No. Dijo Pablo, dice en 25 a 29, tan larguísimo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, maridos, tienen que amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia.
Bueno, Cristo murió para levantar su iglesia. Entonces, maridos, hay que sacrificar a su mujer. Bueno, entonces, los dos, ¿no? Mujer y hombre, tienen que servirse entre los dos. Amar a su marido, amar a su mujer. Amén. Amén. El número 3, unión matrimonial y el misterio de la iglesia. Pablo estaba explicando, ¿no? Cristo es la cabeza, somos el cuerpo. Marido es cabeza de un hogar. La mujer es cuerpo del hogar. Entonces, ¿quién es dueña? La mujer. ¿Sí? La cabeza no sirve para nada. Solamente se puede, ¿no? hacer, dirigir, sostener, ¿no? Guardar. Pero, bueno, dijo Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por estos dejarás el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vuestros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Ahí dice, grande es este misterio. Bueno, la relación entre Jesús y la iglesia es como un cuerpo, como un misterio. Entre los, ¿no? Mujer, un hombre, una mujer se casa y se reúna en una familia. Es un misterio. Cada uno vivió como más de 20 años solo. Después, los dos se enamoraron y casaron, unieron, como vivieron, como está viviendo, como un cuerpo. Es un misterio. La iglesia también. Entonces dice, grande es este misterio. Bueno, en la página siguiente, unidad 8, la iglesia gloriosa. Es capítulo 6. Capítulo 6 empieza el segundo campo de vida entre los padres y sus hijos. El deber de los hijos, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el deber de los hijos cristianos? ¿Por qué les deben obedecer en el Señor? En Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, amar a su padre es justo a Dios. Porque cuando Dios mandó a los pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos recibieron 2 tablas, 10 mandamientos. Uno a... Sí, entonces 1 a 5 es relación entre yo y Dios, pero otros restos es relación entre yo y
lo demás. Entonces, ¿cuál es primero? Primero, el sexto es obedecer a su padre. Eso es fundamental de nuestra vida. Entonces, los padres como los padres como representantes de Dios. Los padres son representantes de Dios. Nosotros decimos cuando oramos a Dios, ¿qué dijo? Padre Dios. Cuando yo nació en una familia de cristiana, ¿no? Mi tatarabuelo creyó en Jesús. Entonces yo es como quinto generación, cuarto generación, y mi hijo quinto generación. Pero yo cuando era chico no entendí que ¿por qué Dios es mi padre? No entendió, no me creció. Pero en un día, ¿no? Cuando yo crecí, entendí, no sé por qué acepté, Dios es mi padre. Pero cuando oraba, en un momento, yo estaba diciendo, Padre Dios. Entonces, reconocí, Dios es Padre. Entonces, la relación de Dios, Hijo y el Padre es también misterio, ¿no? Ningún hijo conocía su padre es padre cuando nació. Cuando tenía como 4 o 5 años y que su relación que hace profunda, ¿no? Conocía bien y tenía con mucho amor. Entonces, eso es también. Así es misterio. El número 2. Y también, ¿por qué le deben obedecer en el Señor? Es primer mandamiento con la bendición. Por eso. Primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es número 2? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa que presenta Pablo? 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. En Deuteronomio, ¿no? Podemos ver también, Dios bendecirá a un hijo que obedece a su padre. Dios bendecirá a un hijo que maltrata a su padre. Entonces, obedecer, honrar a sus padres es como un camino, camino rápido para captar, para recibir la bendición de Dios. Número 3, el principio de crianza a los hijos. También Pablo nos mandó ética entre padre y a sus hijos. ¿Cuál es la norma de los padres para criar a sus hijos? Versículo 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí. Hay que criar con amor. Bueno, alguna vez los hijos que actúan o que hizo mal, ¿no? En ese momento tenemos que tratar que camina bien,
verbal o con cachetazos. Puede ser, pero es con amor, no con ira. Bueno, te mato, así no. Hay que explicar, sí, con amor, hay que explicar bien. Vos estás, esta manera es muy mal. Por eso yo estoy, ¿no? Como enseñando, correcto, para corregir tu vida. Si no, tu vida será así. Hay que enseñar. Entonces, bueno, pasivamente, no, sí. Entonces, nosotros también, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, Dios también nos enseña. Cuando nosotros apartamos o cuando salimos un mal camino. En ese momento Dios nos manda dolor. Ustedes saben, conocen C.S. Lewis, el autor de Narnia, como una serie de películas, se llama Narnia. ¿La película? Sí, la torre, sí, Crónica de Narnia, sí, eso. Bueno, él escribió sobre dolor y dijo, el dolor es megáfono de Dios. Dios, cuando nos dio el dolor, Dios está nos llamando. Entonces, cuando el padre también, ¿no? Cuando sus hijos están mal criados, caminando, las madres gritan a sus hijos, ¿no? Cuando caminan así nomás, ¿no? Cuando cruce la calle peligrosa, hay que llamarlos. Dios también, cuando nosotros caminamos mal, nos llama, pero Dios con dolor. Pregunta siguiente, número 2. Tercer campo es la ética cristiana 2, entre amo y empleado. En la época romana, era normal que un amo tiene su siervo, que un amo tiene su como esclavo. Era normal. Sí, su criado, ¿no? Entonces, algunos dueños maltrataban a sus como siervos. También hoy en día, ¿no? Algunos es como jefe o alguna posición de administración, pero mucha gente trabaja como siervo, como trabajador. Pero hoy en día, ¿no? Algún lugar maltrata a sus empleados y también los empleados no obedecen a sus jefes, ¿no? Pero bueno, los cristianos, ¿qué debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el deber de los siervos a sus amos? Capítulo 5, versículo 8. Siervos, obedece a vuestros amos terrenales como temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Bueno, los trabajadores, hay que trabajar para servir al Cristo. Amén. Amén. Abajo
abajo, ¿no? Como a, ahí subrayado, ¿no? Como a Cristo. Y también versículo 6, cómo servir siervo de Cristo. Versículo 7, como al Señor. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciera está recibida del Señor. Entonces, los trabajadores, ¿no? Hay que trabajar para cómo recibir al Señor. Número 2 es actitud de los siervos, sus amos. ¿Con qué actitud de mente debe servir a los amos? Dice que debe servir como un corazón dispuesto como al Señor y no a los hombres. Sí, la vida delante de Dios. ¿El qué? Delante de Dios. Muchos cristianos, trabajadores, ¿no? O algún dueño de negocios, como que sirve como así. Entonces, algún momento que recibe recompensa de Dios. Número 3 es deber de los amos. Versículo 9 dice, y vosotros amos, haced como ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, que para Él no hay acepción de personas. Sí, acepción de personas. Sí. Bueno, los amos tienen su autoridad, por eso a veces amenazan, pero Pablo dice que no hay que hacerlo, porque Dios está observando. Amén. Bueno, número 3, grande. Cuarto campo, batalla espiritual. Es versículo 10 a 17. En capítulo 6, su tema es un soldado armado. Entonces, importante para nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pregunta, ¿qué debemos hacer para poder estar firme contra el diablo? Ya sabemos bien, ¿no? Sí. Sí. Efesios 6, 10 a 11. Por las demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo, contra Dios. La vida es lucha contra el diablo, espiritual, ¿no? Espiritual, sí. Ya expliqué. Nuestra vida espiritual y la vida corporal. Pero la vida espiritual debemos, ¿no? Luchar contra el diablo. ¿Con qué? Con armadura de Dios. Bueno, cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos santificación. Justificación, perdón. Sí, cuando recibimos Jesús, Dios nos conoce como justo. Aún como pecador, cuando creen en Jesús sinceramente y que hacen arrepientamente, ¿no?
y recibir a Jesús como su dueño, Dios acepta. Y Dios le da como justo. Entonces, justificación. Entonces, después de justificación hasta llegar al reino de Dios, es una etapa de santificación. Luego, cuando entramos en el reino de Dios, dice glorificación. Etapa de glorificación. Entonces, en la etapa santificación es nuestra vida como lucha, nuestra vida lucha. Hay que luchar. Bueno, Dios nos acompaña. Jesucristo nos acompaña. El Espíritu Santo nos da fuerza. Pero ¿quién lucha? Al diablo. Yo. Dios no. Jesús no. ¿Por qué? Mi vida tenemos que santificar. Sí, tenemos que ser santos. Cuando creemos en Jesús, somos santos. Sí, somos santos. Ahí podemos enfrentar al diablo. Sí. Entonces, somos santos, hay que enfrentar al diablo. Bueno, número 2. El objeto espiritual de la guerra. ¿Quién es el objeto de nuestra guerra? ¿Cuál es su carácter? ¿No? Versículo 12 a 13 dice: porque no tenemos luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día mal y, habiendo acabado todo, estar firme. Sí. Entonces, nuestra lucha es contra los principados, postales. Nuestra lucha es nosotros chao. Chao, adiós. Adiós. Tenemos una gran lucha. Es fácil entender cuando ustedes lean, ¿no? Efesios. Amén. Amén. Gloria a Dios.